Son cosas que el cristiano debe entender básicamente. ¿Sí? La fe, la sangre, el nombre de Jesús, andar en el reposo, el poder de la palabra, la gracia. Son cosas que si usted no entiende bien y después pone más información sobre eso, se le va a convertir en un edificio que se caerá pronto o un edificio chueco. Entonces, vamos a revisar, vamos a enseñar de nuevo hasta que funcione. Amén. Y cuando funcione usted va a estar muy alegre. Amén. O sea, así, wow, lo que dice la palabra ocurrió en mi vida. Tenemos, el cristiano tiende a ser muy, a complacerse simplemente con saber algo nuevo. A veces vamos a la iglesia y aprendemos algo nuevo. Uy, yo no sabía eso. Y sale contento con eso. Y no debería alegrarse con eso si eso no produce algo nuevo. Amén. Entonces, si lo que sabía no está produciendo nada y quiere saber algo nuevo, pues se está engañando. Tiene que producirle lo que ya sabía, tiene que producir cosas. Amén. Ok, listo. Vaya por favor conmigo a Hechos capítulo 5, verso 20. Diga conmigo, tengo su nombre y debo tener fe en él. Hechos capítulo 5, verso 20. Dice, y llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas a causa del nombre. Ahora, hoy día veo cristianos muy hábiles, dando testimonio de Dios sin ofender a nadie, del Señor Jesucristo o de su Hijo Jesucristo. Ahora dese cuenta que ya creyeron en Cristo. Son personas que ya creyeron en Jesús. Ahora les está diciendo que crean en el nombre de Jesús. No es una cosa que entendamos a la ligera o que asimilemos de un momento a otro. En realidad tenemos que meditarlo y revisarnos para saber si estamos creyendo de forma correcta o no. Usted puede creer que alguien se llama de una forma y llamarlo por su nombre, pero eso no es igual a creer que esa persona está contenida en el nombre y que el poder de esa persona opera en el nombre. Es muy diferente eso y necesitamos entenderlo. Esto es básico en nuestra fe. Esto es kinder espiritual. Amén. Ahora mire ahí 1 Juan, siga en 1 Juan capítulo 5, verso 13. 5:13 dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que en Él tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos de Dios, a Dios, que si pedimos conforme algo a su voluntad, Él nos oye. Pero mire cómo empieza diciendo, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Ya habían creído en Jesús, pero estos creían en el nombre. O sea, sabían que el nombre de Jesús tiene unas propiedades, unas características, un poder. Amén. Ahora, diga conmigo, debo creer en su nombre. Entender lo que significa. Ahora, es importante porque algunas personas utilizan el nombre de Jesús como una especie de cierre de oración, pie de página, como postdata. ¿Sí? Como, bueno, listo, oramos en el nombre de Jesucristo, amén. Sí, como si fuera una especie de forma de cerrar las oraciones. Pero no es así. En realidad es el sello de la oración. O sea, es como si me llega una carta diciéndome que, supongamos que me llega una carta mía, Chuck García, diciéndome que deje un pastor aquí encargado y que me vaya del país a otra iglesia. Yo pregunto, bueno, ¿quién firma eso? ¿Cierto? Y si firma el Señor Jesucristo, yo digo, bueno, muchísimas gracias, Dios los bendiga, aquí les dejo a otra persona, nos vemos. ¿Cierto? Ese nombre
el que firmó la carta me haría obedecer, pues firmó el que es. Cuando terminamos una oración y decimos en el nombre del Señor Jesucristo, amén, estamos haciendo eso mismo. Amén. No es una frase bonita para cerrar las oraciones. Amén. Ahora, diga conmigo, tengo el nombre. Debo saber por qué ese nombre. Porque es que a veces hay gente que le dice a Jesús Chucho. O no sabemos si debemos decirle Yeshua o Jesús. O Jesucristo. O Yeshua Hamashiach. Y hay un montón de preguntas que surgen acerca del nombre. Y hay más personas que llamaban Jesús. Si usted lee en la Biblia, había otro hombre que se llamaba Bar Jesús. Y otro se llamaba Josué, que es una raíz parecida en el nombre. Entonces, ¿cuál es? Le estamos diciendo al que es. National Geographic encontró una tumba en Jerusalén que decía en su inscripción Jesús. Y tenía huesos y todo ahí dentro. Entonces dijeron, no, sí, vea, no resucitó. Después descubrieron que había muchísimos que se llamaban Jesús. Y dijeron, ok, tal vez este no es. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para entender eso? Mire por favor conmigo Hebreos capítulo 13, verso 5. Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Miren eso, parece un trabalenguas. Dice que le ofrezco continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio, un fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Se da cuenta que no está hablando de Jesús? Porque es a través de Jesús que yo puedo confesar el nombre de Jesús. O sea, si no creía en Cristo, pues mucho menos creo en su nombre. Pero si creí en Cristo, mis labios producen su nombre. Ahora, no está hablando de, ¿cómo lo digo? De una palabra que se repite de forma retórica. Está hablando que por una fe y una revelación que está en nuestro espíritu, en Jesucristo, sale de mi boca continuamente un fruto que confiesa su nombre. Ahora, no funciona sin creer. ¿Recuerda Harry Potter? Si usted llegaba a decir mal un conjuro, se podía partir un brazo, una pierna. Y eran como palabras mágicas. Como si, no sé si ha visto esas puertas que tienen detector de voz, que detectan el timbre y una frase y entonces se abre la puerta. No sé si alguno recuerda a Ali Baba y los 40 ladrones. Este hombre llegaba a la puerta de la cueva, decía una palabra mágica y la puerta se abría. Pero no le importaba que ese hombre no amara la puerta. En cambio, en Jesucristo importa que amemos y creamos en Jesús para que funcione lo que digamos en su nombre. Amén. No es abracadabra. No es una pronunciación. Y eso es clave para lo que vamos a ver los otros días, porque el principio básico de la palabra, el primer principio básico de la palabra hablada, no es informar. Pensamos que es informar, pues conforme lo que escucho me hago una idea de algo. El primer principio, el primario principio de la palabra era desatar poder. Entonces, cuando yo tengo una fe y confieso su nombre, pues desato el poder que está en ese nombre por la fe que tengo. Entonces, no es decir en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Hay poder efectuándose, si lo entiendo. Miren la Nueva Traducción Viviente como dice este mismo verso. Dice, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad
a su nombre. Ojo acá porque allá hay una palabra que me gusta mucho. Dice que le tenemos lealtad al nombre de Jesús. ¿Qué es lealtad? Es mayor que la fidelidad. Lealtad es un compromiso de compañerismo y de amor. Y dice que le tenemos lealtad al nombre de Jesús. Es como en realidad, como algo parecido, como operan los apellidos. Cuando un padre le da su apellido a su hijo y de repente descubre que su hijo ya no quiere ese apellido, sino quiere otro apellido más bonito que está más de moda, el padre dice, pero ¿cómo va a ser eso si yo le di mi apellido porque es mi hijo? ¿Cómo se lo va a cambiar? ¿No se ha dado cuenta que la forma de ofender a alguien era cambiarse el nombre? Si usted mira la tradición norteamericana, cuando una mujer se casa, adquiere el nombre de su esposo. ¿Sí lo ha visto? No pasa así acá, no tenemos esos valores. Pero cuando una mujer se casaba, en Norteamérica se casa, tiene el apellido ahora de su esposo. Deja de ser Martínez, Morales y pasa a ser García o Rodríguez, no sé, dependiendo del apellido. Por el pacto que se hacía. Pero si esta mujer seguía utilizando el nombre de soltera, está irrespetando a su esposo. ¿Cierto? Es claro, está ahí. Es lo mismo, es esta lealtad. Lealtad es que lo usamos con orgullo. Lo llevamos puesto, firmamos con ese nombre. Ahora, si usted conoce los pactos judíos, cuando Abraham hizo pacto con el Señor, lo que hizo Dios es que le cambió el nombre. ¿Sí lo recuerda? Si miráramos las letras, parece ser que Dios le puso la H del nombre de Dios en medio del nombre de Abraham. Entonces dejó de llamarse Abraham para llamarse Abraham. Y eso cambiaba el significado completamente. ¿Cómo hicieron el pacto entonces? Dios puso su letra en medio del nombre de Abraham. Y no pasó así con Jacob. El nombre de Jacob era tan malo que Dios lo cambió todo. Seguro, el nombre de Abraham significaba padre. Pero al ponerle Abraham, quedó padre de multitudes. Porque no estaba tan lejos de la verdad. Pero Jacob sonaba como engañador. En realidad la palabra Jacob se traduce talón. Pero la palabra talón y la palabra engañador sonaban igual. Entonces, Dios no iba a tener un hijo que sonaba como engañador. Le cambió su nombre a Israel, príncipe de Dios. Amén. Es muy diferente entonces. Entonces, cuando se hacía un pacto, se tomaba el nombre. Entonces, por eso dice aquí que nosotros que tenemos su nombre, guardamos lealtad a su nombre y lo llevamos con orgullo. Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mire que es una reunión diferente. Es una reunión en su nombre. ¿Cuántas veces ha sabido que cristianos se reúnen a hacer algo malo? Varias veces. Pero ¿cuántas veces sabemos, como en esta reunión, que nos reunimos en su nombre? O sea, no es estar juntos, que porque 3 cristianos estaban juntos, él estaba. No. Es cuando nos reunimos en su nombre. Y vamos a mirar un poquito más de eso. Mira Apocalipsis, capítulo 2, verso 3. Apocalipsis 2:3 dice, has perseverado, has sufrido por mi nombre sin desanimarte. ¿Qué quiere decir esto? El nombre del Señor Jesucristo nos causará problemas, causará incomodidades, nos tacharán de religiosos o extremistas. Mas si usted dice Dios, es cualquier Dios, fácil de asumir. Pero cuando usted dice Jesucristo, habla de cristianismo y habla de Biblia y habla de pecado y de salvación. Entonces Jesucristo es incómodo. Y aquí el Señor dice que va a premiar a los que sufrieron con paciencia por causa
del nombre. Piense que hay personas que dicen, no, yo creo en Dios. Y es muy diferente al que dice, yo creo en Jesucristo. ¿Cuántos saben eso? Haga la prueba. Diga, yo creo en Dios en la calle y nadie va a pasar nada. Nadie va a decir nada, nadie va a molestarse. Pero trate de decir a su familia, es que yo creo en Jesucristo. Y dicen, ¿y María? ¿Está negando a su madre o qué? ¿No se ha dado cuenta? Mire lo que dice Romanos 10:3. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No dice que el que invoque al Señor, sino que invoque el nombre. En realidad lo que está diciendo es que el que lo pronuncie creyendo que recibirá ayuda del Señor. El que lo pronuncie creyendo que recibirá ayuda. Si usted mira invocar en el diccionario, es llamar a una deidad para recibir socorro. Ahora, la palabra invocación ha sido prostituida y entonces ahora yo recuerdo los cuentos de las abuelas que yo me acuerdo que a mí me decían que si yo hacía un sonido con las manos que era como, no sé, ese sonido, mi abuela me decía que ese sonido invocaba al diablo. Y entonces si yo lo hacía sin culpa, el diablo venía. Sin yo amarlo, sin yo buscarlo, sin yo quererlo. Es más, sin él querer. El diablo por allá haciendo sus maldades y, ay, me llamaron, hombre, chao. Y eso es invocar en nuestro imaginario latino. Pero en el original, entendiendo lo que es, invocar es llamarlo esperando socorro. Es muy diferente. Entonces el que dice, el que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Hechos capítulo 2, verso 12, capítulo 4, perdón, Hechos capítulo 4, verso 12 dice esto. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ahora, esto es importante que lo escudriñemos porque hay más información ahí de la que pensamos. Dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre. No dice otro hombre. No, dice otro nombre. Está hablando de la palabra. Está hablando no del adjetivo, sino del conjunto de sonidos que identifican a alguien. Dice, no hay otro nombre mediante el cual podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser salvo, o para entrar al reino de los cielos, o para ser librado del castigo, a usted se le revisará su documento. Y en ese documento usted debe tener el único nombre que no recibirá castigo. Pues es el nombre del único que no pecó. Entonces, si usted y yo hicimos pacto con Jesucristo, creyendo lo que Él hizo en la cruz, inmediatamente en la esfera espiritual el nombre de Jesús vino a usted. Es como si usted ahora se llamara Jesús María o Jesús Juan o Jesús José en el espíritu. Entiéndame por favor. Yo sé que aquí en Colombia nos guiamos por las rimas y escogíamos el nombre según la rima. ¿No se ha dado cuenta? En Cuba, nosotros nos dimos cuenta que en Cuba habían niñas que las bautizaron Usnavi. ¿Por qué? Porque los cubanos veían los barcos que decían USA Naval. Y decían, eso suena bonito, Usnavi. Y aquí en Colombia a un muchacho le pusieron Millos David. Ahora, eso muestra que no tenemos pasado y que no tenemos una
tradición en nuestros nombres. Si usted conoce en la Biblia, los nombres eran puestos con significado. Y el significado era importante. Y la Biblia dice, llamamos las cosas que no son como si fueran. Nadie quiere ponerle a su hijo flota naval invasora. Nadie quiere ponerle a su hijo equipo que hace rato fue grande. ¿Cierto? Pero no pensamos así y ponemos los nombres de acuerdo al sonido o de acuerdo a gustos y no de acuerdo a lo que debería ser, significados. ¿Sí? Y les voy a contar un chiste. En un país oriental, las clases altas y bajas suben a una montaña muy famosa para bautizar a sus hijos y llevan un recipiente de cocina. Las familias ricas pues llevan un recipiente de un material fino y lujoso. Las familias pobres llevan un recipiente de material ordinario y normal. Se paran en la montaña y arrojan el recipiente y como suene, así le ponen al chino. Tan chimpún, poñoñoy. ¿Cuántos saben que no es así en Dios? No es así en Dios. Los nombres significan algo. ¿Recuerda el nombre de Benjamín? Cuando Benjamín nació no se iba a llamar Benjamín, se iba a llamar Benoi. Y Benoi significa hijo del dolor o hijo de mi perdición. Pues eso pensó la mamá ponerle porque le estaba causando la muerte. Cuando Benjamín nació, su mamá murió. Entonces con su último aliento de vida, la mamá de Benjamín le puso Benoi, o hijo de mi perdición. Y rápidamente su papá Jacob dijo, no se va a llamar eso es muy feo. Él se va a llamar hijo de mi diestra, hijo preferido, Benjamín. Eso es Benjamín. Los nombres no eran puestos al azar. A Esaú le pusieron Esaú porque sonaba como rojo. A Jacob le pusieron Jacob porque nació agarrado del talón de Esaú y sonaba como engañador. Lo lastimaron para toda su vida. ¿Se imagina el bullying en el colegio? ¿Cuántos saben que un nombre puede destruir a una persona? Destruir a un niño. Ahora, en Dios es más profundo todavía que esto. Mire un ejemplo en Hechos capítulo 19. Capítulo 19, verso 11. Hechos capítulo 19, verso 11. Dice: en la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Allí en Éfeso había algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús. Ojo con esto, lo usaban. Yo estoy animándolo hoy a que usted lo use. ¿Cuál es la diferencia con estos? Dice, usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar demonios de la gente. Y decían a los demonios, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote llamado Exeba. Pero una vez un espíritu malo les contestó, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Es importante acá porque estos estaban usando el nombre. Y yo los estoy animando a que lo usen. ¿Cuál es la diferencia? Estos no creían en Jesús. Usted sí, por eso lo puede usar. Miren lo que ellos dijeron. En el nombre de Jesús, de quien predica Pablo. Sí, es como decir en el nombre del tío de mi mamá. Supongamos que usted va a reclamar una herencia. ¿No se ha dado cuenta que siempre que muere una persona importante o con dinero, es necesario poner un edicto que diga murió tal por si alguien tiene alguna reclamación? ¿No ha visto eso? O sea, eso es normal hacerlo. Por si aparece un hijo.
Y muchas familias, oh sorpresa, aparecieron como 3 hermanos míos que yo no sabía. Lo hacían para que alguien que se siente con derechos de reclamar pueda reclamar, ¿cierto? Y usted no va a reclamar algo de lo cual usted no tiene cómo probar. Y la forma de probarlo era que tuviera el apellido o que le hicieran un examen de sangre. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Ok, entonces aquí estos hombres están diciendo en el nombre de Jesús, de quien predica Pablo. Es como si dijera, vengo por la herencia de mi tío porque yo soy cercano a un primo que era hijo de él. Se le van a reír. ¿Y usted con qué derecho reclama qué? ¿Está tonto o qué le pasa? Es lo mismo. Estos están diciendo que en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ellos no lo conocían, no lo tenían, y el demonio les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, los demonios conocen el nombre de Jesús y saben quién lo tiene. Amén. Entonces, si estos ignorantes se creían con poder de usarlo, ¿cuánto más usted que sí lo tiene? Amén. Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos de tal manera que los maltrató y tuvieron que huir de ahí completamente desnudos y lastimados. Y los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo. Y por todos lados se respetaba el nombre de Jesús. Ok, piensen esto, ¿qué va a decir la gente? Va a decir, no, usted no puede decir ese nombre si usted no es como ellos. Ojo, ojo. Deje de andar diciendo el nombre de Jesús si usted no ha creído en él. Mira, respete. Y eso fue lo que ocurrió. Qué bueno, ¿no? No es lo que pasa hoy. Algunos le dicen al Señor Chuchito. Ahora, qué bueno es Dios que oye corazones, ¿no? Porque imagínense qué tal no tuviéramos, qué tal no pudiéramos, qué tal no funcionara el nombre de Jesús si no tuviera que ser su nombre original hebreo, Yeshua. Entonces todo lo que hemos recibido en el nombre de Jesús, ¿quién nos lo dio? Una vez a una persona me dijo eso, no, tiene que ser Yeshua o si no, no funciona. No, está equivocado, Dios escucha corazones. Amén. Ahora, mire Hechos capítulo 3, verso 1. Hechos capítulo 3, verso 1. Vamos a ver un ejemplo de Pedro usándolo bien. Diga conmigo, el haber hecho a Jesús mi Señor es lo que me da su nombre. Ahora debo creer que lo tengo y de la autoridad de Él. Miren lo que dice. Un día como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos se acostumbraban a orar. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como el Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente, pensando que iban a recibir algo de ellos. Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. ¿Y qué dijo después? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? El nombre. Y era consciente de que lo tenía. Por eso lo usaba. No sé si usted alguna vez ha firmado un poder legal o le ha dado un poder legal a alguien para que lo represente. Pasa con los abogados. Cuando usted está iniciando una demanda o cuando usted está iniciando un proceso de defensa, un abogado viene a ayudarlo. Y lo primero que debe hacer usted es ir a una notaría y firmarle a este abogado un poder legal para que opere en su nombre y tenga autoridad para defenderlo, ¿cierto? Por eso muchos abogados han robado a sus clientes porque tienen todo el poder. ¿Sí? Usted les dio el poder. Es lo mismo, el Señor Jesucristo le dio a Pedro un poder legal para que actuara en su nombre. Entonces Pedro llega donde el paralítico y le dice, a ver, mi posesión mayor no es plata, mi posesión mayor no es oro, mi mayor posesión es su nombre. Entonces en el nombre de Jesús,
levántate y anda. Pedro sabía lo que ocurre al hacerlo. Pedro entendía que toda la creación se doblega ante ese nombre. Pedro lo tenía claro, entonces él sabía que para orar por alguien debería hacerlo en el nombre de Jesús, pues es la autoridad mayor. Mire cómo dice ese mismo verso en la traducción hebrea. Dice acá así: mas Kefa, o sea Pedro, dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Por la autoridad de Yeshua HaMashiach de Nazaret, camina. Mire cómo lo dice esa versión: por la autoridad de. Cuando yo opero en el nombre, estoy utilizando la autoridad de ese nombre. Amén. Por ejemplo, si usted se ganó un premio y usted concursó en ese premio, y para poder reclamar ese premio le tuvieron que haber pedido la cédula y el nombre completo, ¿cierto? Cuando llega a reclamar el premio, ¿qué tiene que mostrar? La cédula y el nombre completo. ¿Qué van a verificar ellos? Que usted se llame como se llama el que ganó. Y utilizan la cédula para que usted tenga el número que está registrado del que ganó. Es lo mismo. En los cielos y en la tierra, todos respetan el nombre de Jesús. Y usted debe tener ese nombre para poder ser vencedor en ese nombre. Amén. Ahora, este hombre fue sano. Este hombre era llevado todos los días desde pequeño a esa puerta. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo le había dado dinero alguna vez. Todos los dignatarios importantes entraban por esa puerta. O sea, este era un enfermo famoso. Cuando este hombre sanó, dice la Biblia, que entró dando brincos al templo y que hizo tremendo escándalo. Entonces todo el mundo se reunió a preguntar: ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Entonces en el verso 16, ahí mismo en Hechos 3, en el verso 16, el apóstol Pablo explica cómo fue que fue sano a los que vinieron a preguntar. Y mire cómo explica el apóstol Pedro esto. Dice: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esa fe viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes o como pueden ver. Mire que Pedro explica: por la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en el nombre pues viene por Jesús, porque es imposible creer en el nombre y no creer en Jesús, ¿cierto? Ahora, si usted cree en el Señor Jesucristo y no cree en el nombre, también es igual de tonto. El nombre no nos fue dado y Él está contenido en ese nombre. Mire Filipenses 2:9, por favor, vaya allá a Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 9. Dice: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, hablando de Jesús. ¿Y cómo lo exaltó? Aquí dice cómo: le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, ¿cómo lo exaltó el Señor? Le dio un nombre sobre todo nombre. Es como cuando a usted se le da un título. ¿No se ha dado cuenta que cuando una persona hace un doctorado toca llamarlo doctor? Las personas quieren que si hizo un doctorado lo llamen doctor. Ahora es como que el título de doctor se volviera parte del nombre. Pues cuando el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario, el Señor le dio un nombre más alto que todos. Imagínense que a su lado hubiera un muchacho que se llamara, o una persona que se llamara el más especial. Hola, el más especial, ¿cómo estás? Suena raro y extraño. Pero imagínense que esa persona se llamara el más especial, pero aparte de eso lo fuera. Ok, ya cambia todo, ¿cierto? Usted diría: hoy se sentó a mi lado el más especial. Suena extraño porque para nosotros no le damos significado a los nombres, pero es completamente normal porque en Dios sí tienen significado los nombres. Y Él es el
el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, el altísimo, el Dios poderoso, el temible, el príncipe de paz, el Dios de guerra. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido y el enviado. Solo en Él hay salvación. Todos esos son sus títulos. Wow, eso es tremendo. Y Él le dio ese nombre a usted. Mire cómo dice la Nueva Versión Internacional. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, la Reina Valera dice: le dio un nombre. Cuando usted lee eso, el Señor le dio un nombre, uno piensa, ok, debe ser que tiene allá varios guardados y que solo se los dan a personas especiales, y a Jesús le dieron uno de esos. Pero me gusta la Nueva Versión Internacional porque dice que le dio el nombre. O sea, solo había un nombre que es sobre todo nombre, y se lo dio a Jesús. Amén. Mire cómo lo dice la TLA, dice: por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. No sé si se ha dado cuenta que hoy día todo lo que tenga la palabra Trump produce noticia. El Servicio Secreto de los Estados Unidos tuvo que investigar todas las personas llamadas Trump en Estados Unidos, con el apellido Trump, para saber si tenían algún vínculo con el presidente. Y su círculo cercano de apellido Trump está siendo guardado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Usted tiene el nombre más alto del universo en su cédula espiritual. Los ángeles y los demonios lo reconocen. ¿No se ha dado cuenta cuando usted está? Yo hace unos días estaba en un banco, creo que era un banco, una fila de la embajada, no sé, y llegó un famoso. ¿Y usted cuánto sabe que los famosos no se llaman como en la cédula? Ellos no les gustaba el nombre de su cédula, entonces se ponen otra cosa: Juanes, Shakira. Usted sabe que en el banco nos llaman la señora Shakira Rubiano. No, ¿cierto? Ese es el nombre artístico. Pero el nombre de pila, por lo general, casi nadie lo sabe. ¿Se acuerda que Amparo Grisales quiso demandar por eso? Porque apareció su cédula por ahí. ¿Qué pasa? Cuando usted está en un banco o en una fila que están llamando personas y llaman a alguien que usted conoce, usted de inmediato voltea a mirar, ¿cierto? Usted dice: wow, mire, aquí está tal persona. La desventaja es que los famosos no se llaman como en la cédula. Pero si alguno dejó su nombre en la cédula y con su nombre es famoso, pasa con los políticos. Supongamos que usted está en un banco y dicen: señor Álvaro Uribe Vélez, usted: uy, esto aquí es el presidente, ¿cierto? Señor Navarro Wolf, usted: aquí está. Pues así reacciona la creación cuando se dice el nombre de Jesús. Y así funciona la creación cuando se dice su nombre, pues usted tiene su nombre. Entonces, si se mencionan los cielos: este es mi Hijo amado en el cual estoy complacido, toda la creación dice: ¿cuál es? Muestre, ¿dónde está? Pues usted es ese mismo ahora. La creación está atenta a usted por el nombre que le fue dado. Ahora, mire por favor, que tengo unas imágenes y quiero explicarle algo. Dale con la imagen 6, por favor. Esas letras que usted las ve ahí son el tetragrama o las letras hebreas para el nombre de Dios. Cuando Israel estaba en Egipto, olvidó el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice: no usarás su nombre en vano. ¿Sí lo ha leído? Ok. Entonces, como eran religiosos y extremistas, pensaban que decir el nombre de Dios por cualquier cosa, eso era vano. Entonces dejaron de usar el nombre de Dios y empezaron a llamar a Dios por sus títulos. Le decían Adonai, o el Señor, o Padre Eterno, o Dios, que es Elohim. Entonces los hebreos en Egipto olvidaron el nombre del Señor y lo conocían por sus títulos.
Cuando salen de Egipto y cruzan el desierto, llegan a Canaán y se dan cuenta que los cananeos también lo adoran. Ahora, ¿a qué Dios adoraban los cananeos? A Baal. ¿Sabe qué traduce Baal en español? Señor. Entonces cuando llegan los israelitas a Canaán y dicen, ay, mire, allá también tienen al Señor, pues se equivocaron de Dios y se torcieron en su fe y resultaron adorando a un Dios pagano. Por eso cuando usted ve allá ese momento en que el profeta mata a los sacerdotes de Acera, no mata a los sacerdotes de Baal. Había una confusión ahí y ellos no podían entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no sé cómo se llamaba Dios, ¿recuerda cuando Moisés se encuentra en la zarza? Moisés le dice a Dios, ¿y cómo les digo que te llamas? ¿Cómo les voy a decir que te llamas? No es que ellos no saben cómo te llaman, entonces yo qué les digo, que yo voy en nombre de quién. Y era una cultura politeísta llena de dioses, era tremenda confusión. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto, este es el nombre de Dios en hebreo. Por favor, pasa a la otra. Si lo pasáramos a consonantes o a letras en castellano, serían estas letras. Ahora, por favor, tengan en cuenta que las letras, las consonantes en hebreo tienen sonido. En el español solamente las vocales, pero en hebreo las consonantes sí tienen sonido. Entonces, esto sería si lo pasáramos al español, ¿sí? Si lo pronunciáramos sería así. Si pronunciáramos sería Yahweh. Así sería si lo pronunciáramos. ¿Listo? Pero dale a otro, por favor. Ok. Cuando los judíos tomaban la Torá, aparecía el nombre de Yahweh. Pero como tenían temor de pronunciarlo, los escribas judíos pusieron debajo de cada vez que apareciera la palabra Yahweh, pusieron Adonai, que es mi amo. O en otras ocasiones ponían Hashem. Hashem traduce el nombre. Hashem, el nombre. Entonces, cuando estaban leyendo la Torá, ellos acostumbraban, antes de leer Yahweh, entrar en ayuno. Y si estaban leyendo y no habían ayunado, pues no querrían pronunciar Yahweh. Entonces decían Adonai, o Hashem, o Elohim, o Padre Eterno. Pero cuando Constantino dice que es cristiano y reúne todas las escrituras, pone un poco de griegos a traducir esto, sin saber lo que significa. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Lo que viene a continuación. Mezclaron las vocales de una con las consonantes de la otra. Y pasó lo que sigue. Quedó Yahová. Después, al pasarlo a nuestro idioma, quedó Jehová. Y pensamos que el Señor se llama Jehová. Y Él es tan lindo que nos escucha de todas formas. Él es tan especial que dice, ok, me estás llamando como no es, pero sé que estás hablando conmigo. Yo no sé mi hija cómo me dice a mí. Ella le dice a todo papá, mamá. Tal vez yo soy Mimi o te, no sé. Pero yo sé que si me necesita ya voy a estar. Aunque no me necesite ahí voy a estar. Ese es Dios, amén. Ahora, por favor, pasa a la siguiente. Recuerden, este es el nombre del Señor en hebreo, ¿cierto? Ahora mire, este es el nombre de Jesús en hebreo, Yahshua. Por favor, haz lo que hiciste esta mañana, que los pones uno y el otro seguido, vuélvelos. ¿Sí se dan cuenta que las dos primeras letras son las mismas? Vamos a verlo ahora en Mateo 1:20. Por favor, vaya a Mateo capítulo 1, verso 20. ¿Qué está pasando aquí? José quiere dejar a María porque resultó embarazada estando ellos comprometidos. Entonces José, como era un hombre justo, no quiere infamar a María, no quiere darle problemas y él se va a ir en secreto. Miren lo que hace un justo. No avergüenza a nadie. Entonces se quiere ir en secreto y estando dormido, un ángel se le aparece en sueños y lo reconviene. Y miren lo que le dice. Mientras consideraba la posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David. ¿Sí se da cuenta cómo lo nombraba? Hijo de tal, porque el nombre de su papá era parte de su identidad.
José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Cierto? Eso dice la Reina Valera, dice todo eso. Pero si usted puede mirar una versión hebrea antigua, una versión griega antigua, dice, llamará su nombre Yahweh salva, o Ya salva, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ahora volvamos a las imágenes, por favor. Ese es el nombre de Jesús, ¿cierto? Yeshua. Por favor, sigue la otra. Ok, el nombre de Jesús está compuesto por dos palabras. La primera palabra, Ya, es la forma corta de Yahweh. Es como si lo hubieran recortado. Y la otra, por favor. Y la palabra Shua es la forma corta de Yeshua. Y Yeshua quiere decir Dios salva. Entonces, ¿qué significa el nombre del Señor? Dios salva. Entonces, sigue leyendo el verso 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor Jesús, el mensaje del Señor a través del profeta. Recuerda que en Isaías dice, a la profecía que dice, una virgen concebirá y llamará su nombre Emanuel. ¿Has leído eso alguna vez? Pues resulta que no es Emanuel, sino es Immanuel. Pero después lo trajeron Emanuel y después otros le pusieron a su hijo Manuel. Gloria a Dios porque oye corazones, ¿no? Pero Immanuel quiere decir Dios en medio de nosotros, o la salvación en medio de nosotros, que es Jesús en medio de nosotros. Amén. Entonces el nombre del Señor Jesucristo contiene el nombre del Padre, que duró escondido por muchos años, que nadie le puso a sus hijos nunca Yahweh. Por eso los cristianos se quejaron con la película esta de X-Men, donde mencionan a Yahweh, porque lo estaban usando en vano, lo estaban usando de forma como si fuera cualquier estupidez de cómics. Y los cristianos y los hebreos se enojaron por esto. Cuando decían no usen el nombre del Señor en vano, era úselo para lo que es. Úselo de forma correcta, úselo en la verdad, no lo use en un cómic tonto. ¿Estoy siendo claro? Y el nombre de Yahweh está contenido en Jesucristo, en Yeshua. Como si se dijera Yahweh salva. Eso es Yeshua. Más adelante, por favor, dale la otra. Esto es en griego, así se pronunciaría en griego Yeshua. Después la otra es en latín Yahushua. Y después la otra en español Jesús. Pero ¿cómo hacemos para saber que alguien está diciendo este Jesús y no Chucho el de la esquina? ¿Cómo es que este Jesús tiene poder y no Jesús Albeiro? Pues por el corazón del que lo dice. Amén. ¿Ha leído lo que dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación? Entonces, si usted ha creído en Jesucristo, de su boca sale el verdadero nombre, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, el poderoso Dios de Israel. Amén. Y no hacemos eso. Cuando decimos en el nombre de Jesús, lo hacemos como cerrando una nota, como despidiendo un saludo, como que Pablo firmaba todas las cartas, que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Entonces, ay no, yo tengo como mi firma, es decir, en el nombre de Jesús. Y no estamos accediendo a su nombre. Diga esto conmigo: Jesús está en el nombre. Jesús es ese nombre. Todo lo que Jesús era, todo lo que Él hizo, todo lo que Él es, todo lo que Él será, está en ese nombre ahora. Ahora diga conmigo: me fue dado ese nombre. Yo actúo en representación legal, con un poder legal otorgado por haber creído en la obra redentora de Jesús. Usted debe actuar así. Debe entenderlo, ese nombre es suyo. Mire por favor, terminemos con esto, Marcos 16, 17.
Marcos 16, 17. Dice: y estas señales acompañarán a los que crean. Ok, vea, primero creyeron, ¿cierto? Estas señales acompañan a los que creen. ¿Quién ha creído aquí? Ok, después dice: en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, actuando a mi nombre, actuando con mi nombre, actuando en representación mía, echarán fuera demonios. Y la forma correcta de usted representar a alguien es tener el nombre de ese alguien, y usted lo tiene. Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, cuando beban algo venenoso no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Diga conmigo: Dios nos ha dado el poder de usar su nombre, y ese nombre tiene autoridad en la tierra. Ahora, el uso de su nombre no es solamente una cuestión de fe, sino el uso de su nombre es asumir mis derechos legales en Cristo, tomando mi lugar como hijo y usando lo que me pertenece. Amén. Si usted es hijo de alguien famoso, usted utiliza con orgullo ese apellido, ¿cierto? Pues usted es hijo del Dios de los ejércitos, del Padre eterno, del Dios poderoso, de Yahweh el Señor, y le dio fe a usted en Jesucristo. Usted tiene ese nombre. Amén. Póngase de pie, por favor. Diga esto conmigo en voz fuerte: usaré el nombre de Jesús según las indicaciones de su palabra, para darle gloria a Dios el Padre. Entienda eso siempre. Usted no va a echar fuera un ratón de su casa en el nombre de Jesús. Usted lo puede hacer. No lo utilice como una broma o sin respeto. Es el nombre de nuestro Dios, que muchas personas no lo sabían y duró escondido por siglos. A usted le fue dado a través de Jesucristo. Va a usar ese nombre dignificando al que se lo dio, a su Padre. Amén. La creación está atenta a los hijos de Dios usando su nombre. Amén. Pero necesito que lo use. Necesito que venza en ese nombre, que se pare frente a la enfermedad y diga: yo tengo el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te vas, enfermedad. Amén. Se pare frente a la ruina y se pare frente a los demonios, se pare frente al diablo y lo diga con fuerza. No haga como esos cristianos que oran en el nombre de Jesús sin incomodar a nadie. Van a orar por un enfermo y que nadie esté mirando, y pacífico: en el nombre de Jesús. Es que yo soy cristiano. Dígalo con orgullo, dígalo con voz fuerte. No tenga pena de decir: es el nombre más alto en la creación, en el universo entero. Si encuentran vida en otro planeta, allá también respetan el nombre de Jesús. Imagínense el diablo tratando de engañarnos con ovnis y con extraterrestres, y si se apareciera un ovni aquí, tiene que arrodillarse ante Jesús. Amén. Entonces, ¿qué importa si hay vida o no? Jesús es el más alto. Ore conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme las verdades bíblicas. Ayúdame a confiar y a creer en el nombre poderoso de Jesús, y a mencionarlo entendiendo y sabiendo con claridad qué significa, qué contiene, cuánto vale. Ayúdame, Señor, a creer de verdad y a utilizarlo con honor y lealtad, con respeto y altura, con dignidad y poder. El poderoso nombre de Jesús es invocado sobre mí. Yo invoco el nombre poderoso de Jesús, el Señor. Toda la creación, todo el universo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se doblarán ante ese nombre.
el nombre de mi Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios bueno.